Hola profe, mi nombre es Wendy Domínguez de matrícula 200688 y en este caso me toca hablar sobre la biografía de André Ampère. André Ampère fue un matemático y físico francés que nació el 22 de enero de 1775 en Limoges, Francia. Desde bien pequeño tuvo gran pasión por las matemáticas, ya que a la edad de 12 años tenía un conocimiento de matemática avanzada. Fue hijo de un comerciante, los cuales lo guiaron por el camino del bien y tuvo una infancia llena de tranquilidad y armonía. A su vez, toda su infancia fue en su pueblo natal, donde constaba de una tranquilidad, armonía y satisfacción absoluta. En su niñez no acude a la escuela, es decir, que sus primeros estudios los recibe de parte de sus padres. Niño prodigio, pues ya a la edad de 12 años dominaba las matemáticas avanzadas. Tan pronto aprendió a leer, decidió la mayor parte de su tiempo a la lectura de los textos de aritmética, literatura y filosofía. Tuvo una infancia afortunada, siendo un niño querido, que pasaba momentos felices con sus padres y su hermana Josefina. Era inquieto y curioso, pero fue un niño débil. No le interesaban mucho los deportes o los ejercicios al aire libre. Prefería sus propios pensamientos y la observación del mundo que los rodeaba. Sin embargo, era sociable y disfrutaba de las bromas. Pronto comenzó a devorar todos los libros que llegaban a sus manos. Le gustaban la historia, los viajes, la poesía y la filosofía. Era un muchacho de extraordinaria inteligencia que pasaba gran parte de su tiempo en la biblioteca. Siempre que podía, su papá lo llevaba a Lyon, donde el joven se dedicaba a consultar los libros más raros que encontraba. Parte de su juventud lo decidió a dar clases, aunque particulares, pues el propósito de casarse lo llevó a la necesidad de ganar dinero. La vida personal de Ampère estuvo llena de tragedias. Su padre, un adinerado funcionario de la ciudad, fue guillotinado durante la Revolución Francesa. Contrajo matrimonio 2 veces, primero con Juliette Quéron, que murió en 1803. Fue una gran desgracia. Después se casa por segunda vez en 1806 en París y tiene una hija, aunque no le resulta abandonando el hogar. En el 1801, o sea, a la edad de 26 años, fue nombrado profesor de física y química en el Instituto de Bourrac y en 1809 profesor de matemáticas en la Escuela Politécnica de París. Se convirtió en profesor de ciencias en Lyon y en 1808 pasó a desempeñar el cargo de inspector general del sistema universitario en París. Ejerció también como profesor de física y filosofía. En 1826 fue nombrado catedrático en la Universidad de Francia, cargo que desempeñó hasta su muerte. Demostró en la práctica que una corriente eléctrica circulando a lo largo de un cable conductor produce un campo magnético a su alrededor. Eso fue lo que él formuló como la ley de Ampère en 1831. Esta ley desempeña en el magnetismo un papel análogo de la ley de Gauss en electrostática, descubierta por André-Marie Ampère en 1831. Relaciona un campo magnético estático con la causa que lo produce, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. La circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la suma algebraica de las corrientes encerradas o enlazadas por el contorno multiplicadas por la permeabilidad del espacio libre. El campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. El campo magnético disminuye inversamente con la distancia al conductor. En esta slide podemos ver la representación de la ley de Ampère. En la forma en que se ha enunciado la ley de Ampère resulta ser válida solo si las corrientes son estables y no están presentes materiales magnéticos ni campos eléctricos que varíen con el tiempo. Su primera publicación, Consideraciones acerca de la teoría matemática de los juegos, una primera contribución a la teoría de la probabilidad. Propuso lo inventable de que un jugador pierde un juego de azar con un jugador con mayores recursos financieros. Colección de observaciones sobre electrodinámica, 1822, y su teoría de los fenómenos electromagnéticos, 1826. El trabajo final de Ampère, publicado póstumamente, fue Ensayo sobre la filosofía de la ciencia o la exposición analítica sobre la calificación natural del conocimiento humano. Desde 1820, André-Marie Ampère se interesó por el estudio de la teoría de la electricidad y el magnetismo, basado en las investigaciones realizadas por el físico danés Hans Christian, relacionadas con el movimiento de una aguja magnética cuando se encuentra próxima a un flujo de corriente eléctrica. Pudo demostrar que al paso de esta a través de un cable conductor era capaz de producir un campo magnético a su alrededor.
Posteriormente demostró también que la dirección de las líneas de la fuerza del campo magnético que se producía estaba directamente relacionada con la dirección que lleva el flujo de la propia corriente que circulaba por el conductor. Basado en esa experiencia, en 1825 formuló los fundamentos teóricos del electromagnetismo, conocido como la ley de Ampere, donde se postula la relación básica que existe entre la corriente eléctrica y el surgimiento del campo electromagnético. A Ampere se le acredita el descubrimiento del electromagnetismo, la relación entre la corriente eléctrica y campos magnéticos. Su trabajo en este campo fue influido por los descubrimientos del físico danés Hans Christian. Ampere presentó una serie de artículos que exponían la teoría y las leyes básicas del electromagnetismo, la que él llamó electrodinámica, para diferenciarla del estudio de fuerzas eléctricas estacionarias que denominó electrostáticas. Ampere fue también conocido por su ley sobre la electrodinámica, que describe las fuerzas ejercidas sobre dos conductores cuando son atravesados por una corriente eléctrica. Si la dirección de la corriente es la misma en ambos conductores, estos se atraen. Si las direcciones son diferentes, se repelen. Falleció en Marsella, Francia, el 10 de junio de 1836. En su honor, la unidad de intensidad de corriente en el Sistema Internacional de Unidades lleva su nombre. La casa de su infancia, situada en Illinois, se convirtió en un museo dedicado a su vida y a sus descubrimientos científicos. En 1828 fue elegido como miembro extranjero de la Real Academia Sueca de las Ciencias. Varias calles de Francia llevan su nombre cuando Gustave Eiffel construyó su famosa torre en París. Bueno, profe, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Le dejen en los anexos un video adjuntado donde explica mejor la ley de Ampere. Muchas gracias. Hasta la próxima.